Qué alegría estar nuevamente reunidos. Hoy nos encontramos para poder resolver la escuela, la escuela dominical. Hoy nos corresponde la pregunta 100 y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para poder nosotros entender qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta pregunta. Muy bien. La pregunta 100 nos dice o nos habla y nos hace reflexionar sobre qué es la blasfemia al nombre de Dios por medio de juramentos, maldiciones, un pecado verdaderamente tan serio como para que el Señor también esté enojado con aquellos que no le previenen y que tampoco lo evitan tanto como pudieran. Entonces, mis queridos hermanos, ¿está siendo clara la pregunta? ¿Qué es la blasfemia entonces? No, ¿qué es la blasfemia? ¿Qué es la blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? O sea, no la blasfemia contra Dios. Yo quiero que nosotros resolvamos primero qué es la blasfemia, porque nosotros fácilmente cuando entramos a la pregunta 100, recuerden que estamos en pantalla. ¿Cuál diapositiva tenemos, Johan? ¿Ninguna? La pregunta 99 dice: ¿cuál es el propósito de Dios en el tercer mandamiento? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que abrir la Biblia para no equivocarnos, en Éxodo 20, y reflexionar sobre cuál es el tercer mandamiento. Loraine, ¿cuál es el tercer mandamiento? No se acuerda. Primer mandamiento, Janlin. Diácono. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. Segundo mandamiento, Karina. No serás ninguna semejanza de lo que está arriba de la tierra, ni la camadera aún en la tierra, no te inclinarás a ella ni la separarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. El segundo, que no podemos representar a Dios con ningún tipo de imagen. Tercer mandamiento, ¿cuál le dice Juan David Ávila? Entonces, Johan, ¿cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente de Jehová que te muere su nombre. Ok, ese es el contexto de que nosotros tenemos este tercer mandamiento. La pregunta 99 dijo: ¿cuál es el propósito del tercer mandamiento? Y básicamente se reduce a una sola respuesta: no blasfemar. No blasfemar. Por eso yo quiero que ustedes me digan qué es blasfemia, qué es una blasfemia. Emma, ¿qué es blasfemia? ¿No sabes? Ah, bueno, entonces vas a escuchar ahora. ¿Qué es blasfemia? Es sin respetar, es injuriar a alguien o algo sagrado. Hablar mal, injuriar. Irrespetar. Es algo que yo quiero que nosotros consideremos. ¿Por qué razón? Porque la pregunta que nosotros tenemos aquí sobre la pregunta 100 ¿es la blasfemia al nombre de Dios por medio de juramentos y maldiciones un pecado verdaderamente tan serio como para que el Señor también esté enojado con aquellos que no lo previenen y que tampoco lo evitan tanto como pudieran? O sea, hay tres acciones que está pidiendo aquí la respuesta que tenemos que hacer. ¿Cuál es esa? No cumplir con lo que uno promete. No. Escuchen, miren, si ustedes escuchan la pregunta y la respuesta, estoy preguntando qué dice la respuesta.
La pregunta ¿es la blasfemia al nombre de Dios por medio de juramentos y maldiciones un pecado verdaderamente tan serio como para que el Señor también esté enojado con aquellos que no lo previenen y que tampoco lo evitan tanto como pudieran? O sea, ¿qué acción está pidiendo la pregunta que hay que hacer? Jurar. No, señor. ¿Qué acciones está pidiendo la pregunta? ¿La pregunta está en pantalla? Prevenir. Muy bien, prevenir, exacto. Es un poquito de lectura y comprensión de lectura. Ahí dice lo primero que yo tengo que hacer es prevenir. ¿Cuál es lo segundo? Evitar. Evitar. Muy bien. La tercera. Hay que prevenir y evitar. Está en la última frase. Confesar. Tanto como pudieran. Dentro de la misma pregunta. O sea, siempre que tengo que estar es ser consciente de la presencia de Dios, de no blasfemar. ¿Cómo? Prevenir y evitar. Ahora, ¿qué debo de prevenir y evitar? Por eso les pregunto, si nosotros sabemos qué es la blasfemia, porque a veces nosotros no hemos considerado qué es la blasfemia o cómo blasfemamos. Y recuerden que la Escritura dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y uno dice, hay un pecado que Cristo no pueda. Voy a hacerles un ejercicio para poder comprender algo. La Biblia solo habla de dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Los salvos y no los salvos. La Biblia cuando habla de los no salvos habla de impíos. La palabra impía, tanto en griego como en hebreo, o hebreo y griego para ser más justos, indica de una persona que carece de justicia. Ahora, ¿qué quiere decir? Que es responsable de todos sus actos delante de Dios, por tanto es una persona injusta. Una persona que es injusta es una persona no creyente. ¿Por qué razón, Johan, una persona injusta es una persona no creyente? Pensemos, meditemos. Juan David, quiero mirar su rostro y que me hable. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el injusto según la Biblia? Para ellos, No sé. ¿Cuál es la diferencia? pues que el justo ya fue, pues Cristo pagó por sus pecados, O sea, el justo fue expiado. expiado, justificado. Muy bien. Entonces, miren lo interesante. El que carece de justicia, el injusto, blasfema. Nosotros como creyentes debemos cuidarnos de no blasfemar. ¿Qué quiere decir? No quebrantar el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento, hermana Raquel? No tomarás el nombre de Jehová. O sea, nunca tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para no transgredir ese? Prevenir, evitar, siempre tener cuidado. Porque a veces, miren, yo les voy a decir algo muy interesante. A veces cuando estamos de broma y de chiste podemos quebrantar el mandamiento. Y olvidamos que nuestro Dios es todopoderoso, es santo, y que por menos cosas has compartido el link en la iglesia, Juan David. Muy bien, muchas gracias. Entonces yo por esto le estoy preguntando qué es blasfemia. Miren, blasfemia significa hablar mal de Dios. ¿Por qué razón nosotros estamos considerando esto? Porque la Escritura lo dice. Quiero que nosotros consideremos un poquito y meditemos en esto. Quiero que oremos también por nuestro diácono John, porque él está enfermo y por eso no pudo alcanzar, ¿sí? Tiene un tema de indigestión o algo así con el estómago que no ha podido estar. No sé si vendrá, pero está tratando de solucionar. Entonces, en un sentido básico, la blasfemia es deshonrar, hablar mal, atribuir a Dios lo que no es propio de Él.
Yo no sé si ustedes están entendiendo o estamos entendiendo bien en clase que hay que prevenir, evitar y permanentemente tener cuidado de no hacer estas cosas. ¿Por qué razón? Si hablo mal de Dios, deshonrar el nombre de Dios, atribuirle a Dios lo que no es propio de Él, negarlo a Él. ¿Ustedes saben que eso es una blasfemia? Una manera de negarlo es guardar silencio sobre nuestro cristianismo. Si usted estudia en un lugar, trabaja, colabora y nadie se ha dado cuenta que usted es cristiano, usted está en serios problemas. No es de manera intencional. Ahora, hay unas dimensiones bíblicas de la blasfemia, ¿sí? Lo primero es el desprecio directo hacia Dios, o sea, con intención, hablar mal de Dios. Yo les voy a decir que tengan cuidado en TikTok, los cositos de YouTube, ¿cómo se llaman? Los shorts. Los shorts, ¿sí? Facebook, Instagram. Cuando hay personas que toman el nombre de Dios para contar chistes. Ni siquiera se queden ahí porque su tentación va a ser reír. ¿Por qué razón? Porque ellos hablan en detrimento de la gloria de nuestro Dios. Eso es muy importante. Porque ellos están blasfemando el nombre de Dios, están tomando el nombre de Dios para algo que no es lícito. Cuando usted tiene la tentación que para que le crean, decir, lo juro por Dios, no es necesario. Porque en muchos casos, en el desespero de salvar mi vida, de guardar una relación, una amistad, nosotros ¿qué hacemos? Jurar. Como, Señor, entiende, estoy salvando mi matrimonio, estoy salvando mi amistad, estoy salvando mi relación con mi hijo. Entonces, Camilito, ¿qué es blasfemia? Brian, ¿qué es blasfemia? Es decir, un testimonio falso. Es hablar mal de Dios. Sí, tenemos que retomar en este sentido. Es atribuirle a Dios cosas que no son de Dios, usar en un sentido burlón. Yo quiero que nosotros estemos meditando en estas cosas. ¿Por qué razón? Porque la blasfemia, como rechazo a Dios consciente, esto se amplía cuando yo le atribuyo al mundo o al reino de las tinieblas cosas que no hacen. ¿Qué es también una blasfemia? Cuando yo me resisto al consejo bíblico. Y esto nos suele pasar cuando estamos turbados, airados, enojados, porque pensamos que es un ataque. La blasfemia como conducta desacreditando a Dios. Yo no sé si usted lo ha pensado eso. Miren, queridos hermanos, todos los que viven sobre todo en este barrio, delante de las personas que están afuera, están viendo a los cristianos. Si los ven en disensiones, peleas, con groserías, en medio de situaciones que no sean propias de un cristiano, es una blasfemia contra el nombre de Dios, porque ¿qué van a decir? Esos cristianos. ¿Es claro? Acá vamos a entrar ahora a la parte de la pregunta. Cuando se jura en falso, sabiendo que uno no va a cumplir. Porque aquí la blasfemia es vivir de manera que deshonra nuestras promesas y nuestros juramentos. Quiero anotar porque esta es una tentación que todos tenemos. En caso de la amistad, del matrimonio o de la relación con los hijos, nosotros nos hemos jurado delante de Dios. En el matrimonio, ¿qué nos hemos jurado? Ser una sola carne. Cualquier acción contra el matrimonio de esa manera es una blasfemia.
Recuerden que hay 3 acciones que hay que cuidarnos: prevenir, evitar y tener cuidado. Porque mi tentación frente a un momento de coyuntura es: me voy, o vete, o nos divorciamos, o nos separamos. ¿A quién estamos ofendiendo en ese momento? Claro, en la ira estamos ofendiendo a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Ah, si vas a hacer tal cosa, nunca más serás mi hijo. Y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque de una manera contradictoria nos estamos comportando. Porque el juramento, ¿a quién pusimos por testigo? Miren, queridos hermanos, segunda, en la iglesia nosotros tenemos juramentos. Juramentos como miembros de la iglesia, juramentos como diáconos, juramentos como ancianos, juramentos como pastores. Y no es que no podamos cambiar de iglesia, porque se puede cambiar de iglesia por motivos bíblicos. Uno cae en desgracia y tiene que irse de la ciudad o del país, lo que sea. Forzosamente uno tiene que cambiar de una iglesia. O sencillamente, no sé, Emma crece y se casa con otro cristiano que pertenece a otra iglesia. Hay no mayor tentación, sino mayor desarrollo de una iglesia, que las hijas mujeres se vayan donde están los varones. Porque eso honra a una mujer. Sujétate a tu marido. Pero es muy raro que el marido se vaya a la iglesia de la mujer. Porque él se juró en un lugar ser cabeza, ser columna, porque es lo que fuimos llamados los varones. ¿Es claro hasta aquí? Pero eso lo hicimos por medio de un juramento. Ahora, entonces, volvemos. ¿Qué es el término blasfemia? Es hablar mal, deshonrar el nombre, el carácter o la autoridad de Dios, atribuirle a Dios lo que no es propio de Él o negarle que sí se le pertenece. Entonces, ya entendiendo todas estas cosas, vamos a volver a la pregunta para meditar. ¿Sí? Concéntrense. ¿Cómo dice la pregunta? Yo la leo. ¿Es la blasfemia al nombre de Dios por medio de juramentos y maldiciones un pecado verdaderamente tan serio? ¿Ustedes qué dirían? O sea, ¿qué es lo serio ahí? No, concéntrense en la pregunta. O sea, no piensen en otras cosas que yo sé que están diciendo verdad. Dice, ¿es la blasfemia al nombre de Dios por medio de juramentos y maldiciones un pecado verdaderamente tan serio? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se hace esa blasfemia? Cuando rompo el juramento, no cuando juro. ¿Qué tal? No, yo ama, recibe a esta mujer, sí, lo juro y no. Es cuando yo rompo el juramento. Para eso hay procedimientos siempre en la Biblia. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Acá está diciendo, ¿cuál es otra manera seria de quebrantar el tercer mandamiento? Cuando maldigo. Hay personas que dicen que por cultura hablan groserías. Y yo siempre les pregunto, si el Espíritu Santo mora en ti, ¿cómo es posible que con la misma boca con la que bendices, maldigas? Por eso el cristiano lo primero que empieza a hacer en su vida es a hablar bien, a vocalizar bien, a que su sí sea sí, su no sea no. Pastor, no puedo llegar, estoy enfermo. Eso hizo el diácono John. ¿Por qué? Porque él tiene un juramento no conmigo, no con el consistorio, es con Dios. Pero hay cosas que hay que decirlas, hay que hacerlas. Queridos hermanos, sigue la pregunta. Dice, como para que el Señor también esté enojado con aquellos que no lo previenen ni tampoco lo evitan, tanto como pudieran.
Por eso hay 3 acciones que hay que hacerlas. ¿Cómo yo evito ser grosero? Maldecir. Instruyéndose la palabra. Sí, pero tengo que ser consciente. Congregándonos. Miren, yo he escuchado creyentes que se pisan un dedo o se golpean un dedo y no dicen una grosería, pero dicen algo muy, muy, muy parecido. Ah, exactamente. ¿Qué? La pregunta es, más bien, ¿por qué no reflexionamos sobre? ¿Por qué yo tengo que prevenir, evitar y tener cuidado siempre? ¿De qué? De no blasfemar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí, una preocupación mía. Es que nuestro testimonio importa, porque el Espíritu Santo mora acá en nosotros. No es cuestión de que el pastor no me vea. Si yo siento pena del pastor, pues tengo que tener más pena de Dios. Porque es que al pastor se le puede engañar. Aquí no se le puede engañar. ¿A quién es? A Dios. Esto es algo muy importante. Entonces, ¿por qué es importante no blasfemar el nombre de Dios? Vamos a tener 3 aspectos a desarrollar. El primero es el nombre de Dios, porque su nombre refleja su naturaleza divina. Por lo tanto, yo no puedo poner un negocio, vamos a pensar, polarizados, Jehová Jireh. ¿Se han visto muchos nombres así? ¿Qué tiene que ver polarizados con el nombre de Dios? Ahora, Jehová Jireh es Dios proveerá. No, es que hoy se usa como un amuleto. Como le pongo a mi negocio Sión, Muy bien. exactamente. Es comprensible, diácono Yanlio está preocupado por algo. Sí, por los nombres también que utilizan las congregaciones. Ah, no, eso es diferente, porque es una congregación que está destinada Pero no hay para exaltar el nombre de Dios, pero hay nombres que son rarísimos. No, y me preocupa porque en esa iglesia no enseñan lo bíblico y usan el nombre como atributos de Dios, pero en su práctica como congregación no enseñan. Sí, pero ya eso es problema de cada congregación, pero es lícito que ellos usen el nombre como congregación. Obviamente yo entiendo lo que tú dices, sí, como algunas que sus nombres son bíblicos, sí, pero como Betel, pero ¿cómo se llama esto? Pero enseñan teología de la prosperidad. Yo entiendo eso. Sino que lo que nosotros tenemos que tener cuidado, yo no puedo ponerle a mi hijo, no sé, no, Jesús puedo hacerlo porque es un sustantivo y es un nombre normal, pero yo no le puedo poner Cristo, que es el título. Pero sí yo tengo ese inconveniente también con el nombre de ponerle a la persona Jesús. Sí, pero entonces es que en ese tema tenemos que entender que hay un sustantivo, tanto en la Biblia se usa para personas como para referirnos a Dios. Y Emanuel, ¿no? Por eso, Emanuel, eso es un ejemplo, pero se acuerdan de Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, pero también en Colosenses, Pablo escribe a Jesús el justo. Si fuera una blasfemia, no estaría citado de esa manera. Es que como es un sustantivo, nosotros tenemos que entender y comprender de esta manera. O sea, puede ser un nombre propio, pero también a la vez. Exacto, pero ese es el uso semántico que tiene. Pero es diferente cuando yo uso títulos propios de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios refleja su naturaleza divina particularmente, ¿sí? Cuando Abraham vio el carnero antes de asesinar a su hijo, ¿sí? Porque él levantó el puñal para asesinarlo y el ángel dice, Abraham, detente, Dios va a proveer, y Dios proveyó. Por eso él dijo Jehová Jireh. Y eso es muy importante, porque muchos de los nombres de nuestro Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Jehová, es Dios de los ejércitos. Porque está el nombre de Yahweh, el tetragramatón,
con las vocales del nombre Adonai. Entonces, cada uno de los nombres, ¿qué nos comunica? Atributos de Dios. Atributos de Dios. ¿Qué son atributos de Dios, Camilo? ¿Qué son atributos de Dios, Lore? Si son como, no. Son. Características o Son características que identifican el ser de Dios. Santo, por decir. Justo. Ira. Amor. Esos son atributos de Dios. Muy bien. Segundo punto de aspectos a desarrollar. La santidad de Dios, que requiere reverencia total. Brian, una pregunta. ¿Dios está aquí? Cuando salimos, ¿Dios está afuera? Sí, también. Cuando estás en el parque, ¿Dios también está ahí? Pues desde que estamos reunidos en su nombre. No, por eso te estoy preguntando. O sea, primero es una pregunta sobre el atributo de Dios de la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Que Dios está en todo lugar. Sí, porque a veces cuando queremos hacer algo malo, lo hacemos donde no me vean. ¿Cuál es el lugar donde menos me van a ver? En mi habitación. Entonces, ¿qué me aseguro? Que nadie me vea, el volumen bajito, o uso audífonos. ¿Por qué razón? Porque creo que nadie me ve. Pero cuando estamos hablando de la santidad de Dios, ¿y qué significa la santidad de Dios? Que Dios está alejado de la transgresión de su voluntad, del pecado. ¿Es comprensible? Entonces, yo no me debo de esconder de nadie. Y si me tengo que esconder de alguien, es de Dios. Pero Dios está en todo lugar y es omnipresente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? De manera especial Él mora y vive en el creyente. O sea, mi problema no es que me descubra mi esposa, que me descubra mi esposo, no es problema que me descubra alguien que me va a echar al agua. ¿Cuál es el problema del ser humano, Lore, en ese sentido? Estamos hablando de la omnipresencia de Dios y que Dios mora en el corazón del creyente. Y el creyente cuando peca quiere esconderse de los demás. Y yo estoy preguntando realmente cuál es el verdadero problema del creyente cuando peca. Porque el que está viendo es Dios. Por eso que la blasfemia tiene que ver que yo diga que yo soy cristiano y no me aterrice a entender que Dios me está viendo. Por eso hay 3 acciones que hay que hacer de acuerdo a la pregunta. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Prevenir, evitar y cuidar siempre de no ser un blasfemo. Voy a hacer un ejemplo. Yo le digo a usted, voy a hacer esto tal fecha. ¿Por qué debo de cumplir eso? Ya prometió, ya se comprometió. Sí, pero ¿por qué razón? Porque está No Dios. vería la promesa. Porque Dios es como testigo. Porque yo soy creyente. La Biblia dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. O sea, yo quiero que nosotros seamos serios en esto. La santidad de Dios requiere una reverencia total. Mi conducta debe ser tan intachable, tan impoluta. ¿Esa palabra la conocen? ¿Cuál? Impoluta. No. ¿Qué es cuando una persona es impoluto? Impecable. Sin mancha. Sin mancha. O sea, yo debo prevenir, evitar y cuidar siempre, no blasfemar. O sea, está en mí. Ahora, no estoy diciendo que no voy a pecar. Nosotros pecamos. Pero fíjense lo interesante. Hoy no, yo no creo que el diácono John esté pecando. Él no pudo venir o llegar porque está enfermo. Claro, él me dice, yo le digo que haga esto, pero si no puede, pues no puede. ¿Por qué? Porque está enfermo. Él está haciendo lo más que puede. Pero su testimonio está delante de Dios. No delante del pastor. Yo tengo que ser crédulo. ¿Sí se dan cuenta?
Si a mí mi esposa me dijo, no, mi amor, lo que pasa que es que estaba mercando, pues estabas mercando. Su testimonio, su problema es con Dios, no es conmigo. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Recuerden, el no creyente es una persona que carece de justicia, por lo tanto, blasfema con su vida, en todo lo que hace. Si es buen padre, ¿por qué blasfema con su vida? Porque lo hace para su gloria. Si es buen hijo, ¿por qué blasfema? Porque lo hace para su gloria. Obviamente que si es inmoral, pecaminoso, drogadicto, adicto, fornicario, adúltero, lo hace y evidentemente blasfema con su vida. Pero la Biblia, ¿saben? Hay algo que es interesante. La Biblia habla del impío, pero no habla del pío. Habla del justo. Busquen en sus Biblias. Habla del impío y hay versículos clarísimos que el impío es idólatra, que el impío es inmoral, que el impío es religioso. Pero no habla del pío. Habla del justo. Porque el justo es aquel que ha nacido de nuevo, que se le dio la fe y que fue justificado. ¿Qué es la justificación, Railis? ¿Usted se acuerda? ¿No se acuerda? Diácono Aldemar, ¿usted se acuerda qué es la justificación? La justificación, miren, aprendan, es el acto de la libre gracia de Dios por la cual el hombre culpable es declarado justo y se le imputa, es un término legal forense, la justicia de Cristo en su favor. Por lo tanto, no es indultado, es perdonado y restaurado. Porque Dios es santo, Dios no puede tener relación con nada inmundo. Tercer punto para desarrollar. La justicia requiere castigo. Y esto es muy importante. Si usted, como creyente, no previene, ¿cuál es la segunda acción? Evita. Y cuida, o sea, mantiene cuidado de no blasfemar el nombre de Dios. Mire, si usted es creyente, Dios lo va a disciplinar. A nosotros nos parece que en la iglesia no podemos decir groserías, pero con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, con los vecinos o con algunos familiares, sí. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes pueden estar en un lugar donde se está maldiciendo el nombre de Dios? ¿Donde se está ofendiendo el nombre de Dios? Solo háganse cuenta de algo diferente. Vamos a pensar en alguien. Llega a un lugar y desde que se sienta empiezan a hablar de la mujer que aman profundamente. Y que es una tal por cual, y que no sé qué, y que no sé cuándo. ¿Usted cómo se sentiría a los 2 minutos? Como mal, porque con ella me vuelvo a ver y con ella vuelvo a estar. No, y usted la ama. Y usted sabe que por lo menos para usted no es nada de eso. ¿Cómo se sentiría? Horrible. Bueno, para los no casados, ¿cómo se sentirían que hablen mal de su papá o de su mamá? De hecho, hay gente que ha muerto porque le han sacado a luz el nombre de la mamita. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo estamos sentados a veces a la mesa con personas que blasfeman todo el tiempo el nombre de Dios? No se han puesto a preguntar cómo escuchamos músicas que son blasfemas, que toman el nombre de Dios. Hay personas que han compuesto canciones con parte del Padre Nuestro. No sabían. Y son idolatrados y admirados y son símbolos en sus países. Que han tomado aspectos de la Escritura y las han puesto dentro de sus canciones.
Amados hermanos, la Escritura nos advierte que la justicia de Dios requiere castigo. Entonces son 3 acciones para no blasfemar. ¿Cuáles son, Juan David? No es. ¿Cuál es la primera? Camilo, ¿cuál es la primera? Esa no es. Prevenir, muy bien. ¿Cuál es la segunda? Evitar. ¿Y la tercera? Cuidar siempre. O sea, queridos hermanos, ahora, miren lo interesante. Hay 2 aspectos fundamentales. Frente a todos los juramentos que nosotros hemos hecho, yo tengo que prevenir, evitar y cuidar. ¿Qué? Cumplirlos. Porque no son delante de los hombres, es delante de Dios. Entonces siempre el diablo nos va a tentar para que nosotros maldigamos el nombre de Dios. O mejor, quebrantemos nuestros juramentos. La segunda parte de la pregunta dice algo que es muy importante. No maldecir. Por ningún motivo debemos hablar mal, decir groserías. ¿Es claro? Ni estar con personas que se deleiten en eso. Tener cuidado de la música que escuchamos, de los mensajes que escuchamos, de los chistes que escuchamos. Quiero leer algunos textos de la Biblia. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento. Deuteronomio 28:58. Si no cuidaréis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Nuestro testimonio, ¿a quién le rendimos cuentas, Brian? Ok, entonces no es necesario que se cuide del pastor, ni del presbítero, sino de quién. Ok. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amados hermanos, algo que es importante que nosotros tenemos que meditar es que la santidad de Dios requiere reverencia. Levíticos 19:12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Llega el esposo a la casa y le pregunta a la esposa: ¿qué has hecho? Nada. Pero estuve ocupada. Y él le dice: no te creo. Y ella que dice: te lo juro. Ahí está blasfemando. Porque no tiene por qué jurar. Así sea verdad. Salmo 29:2. Dad a Jehová gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 99:3. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y Mateo 9:6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la tercera acción que nosotros vemos aquí es la justicia de Dios requiere castigo. Levítico 24:15-16. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Por eso es inevitable. Miren, queridos hermanos, si ustedes están al lado de un familiar, de una persona que dice muchas groserías, ustedes tienen 2 opciones: o lo mandan a callar o se levantan y se van. Porque lo que se está ofendiendo es la presencia de ¿quién? De nuestro Dios. Jeremías 4:2.
y jurarás, vive Jehová, en verdad, en juicio, en justicia, y las naciones serán benditas en él. ¿La Biblia nos permite jurar? Claro que sí, por motivos lícitos. Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Finalmente, mis amados hermanos, la Escritura nos dice, y esta es una anotación, que no es blasfemia según la Biblia. O sea, yo quiero aclarar que no es blasfemia, para no traerles problemas o cargas más allá de las que debieran. A veces usar un término en forma exagerada bíblicamente no es blasfemia. Hacer preguntas difíciles sobre Dios, porque como dicen, no tomarás el nombre de Dios, entonces hay cosas que no entendemos de Dios, y no pregunto porque no quiero blasfemar. No, pregunten. Es necesario expresar dolor, duda o lamento. Muchas veces estamos tristes y yo no le puedo decir a Dios, ¿y cómo estás? Bendecido para bendecir. No, estoy triste. O sea, mi pastor, la situación que le pasó a Job en un momento no es blasfemia. No. O sea, que él deseaba morir. Sí, claro, él estaba, o sea, solo piensen en algo. Hoy se levantó, tenía 10 hijos, era el hombre más rico, el más respetado. Al otro día se levantó, sus 10 hijos habían muerto, le habían robado toda su economía y encima estaba enfermo. Y que dijo, Señor, pues si así son las cosas, mejor llévame. Pero él no atentó contra su vida, porque él dice, en todo lo que él dijo no pecó, pero tenía profundo dolor. Encima llega la esposita, lo mira y le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, está salado. Pero fíjense que Dios sí reprendió a la esposa y no reprendió a Job. Porque Job, ¿qué le dice a su esposa? No te comportes como las mujeres tontas de esta tierra. Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Queridos hermanos, expresar dolor, duda o lamento delante de Dios no es blasfemia. O sea, ¿por qué? Porque es inevitable. Yo tengo que decirle a Dios que me duele algo. ¿Saben? Para mí entender esto, cuando Raquel enfermó, fue un aliciente. Porque era mi esposa. O sea, yo no... Dios permita que nunca pasen por eso. Es algo muy difícil. Equivocarse doctrinalmente sin intención. O sea, por mucho tiempo nosotros a veces hemos creído cosas y un día alguien me dijo, pero pastor, antes usted enseñó esto. Sí, yo le dije, pero estaba equivocado. Entonces, mis amados hermanos, con esto termino. La pregunta nos dice que nosotros no debemos blasfemar, ¿sí o no? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? 3 acciones. ¿Cuáles son? Prevenir. ¿Cuál es la primera? Prevenir. La segunda, evitar. ¿Y la otra? Cuidar. Prevenir es una acción antes de. La segunda es cuando sucede. Evito. Y la tercera es a futuro. Es a futuro. Si yo sé que voy a salir con Pepito Pérez, que le gusta maldecir, entonces, ¿qué le digo? Mejor no salgo. ¿Sí? Es como que si yo sé que alguien me invita a un café y yo sé que es para tentación, ¿qué yo tengo que hacer? Evitar, exacto. Si yo sé que al airarme en un momento de conflicto en mi matrimonio, mi tentación puede ser, quebrantar el voto de la unidad, pues yo tengo que evitar. Bueno, con esto espero haber sido instruidos y haber logrado el objetivo de esta clase de escuela dominical. ¿Oramos? Amado Señor, bendito Dios, venimos en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces nuestra condición y sé propicio a nosotros, Señor. Ayúdanos a no blasfemar. Ayúdanos, Señor, que nuestro testimonio siempre sea para bendecir tu nombre, para reconocer tus atributos, para ser luz y sal
Y ayúdanos, Señor, a no quebrantar nuestros juramentos y a no blasfemar con nuestra conducta ni con nuestras palabras tu nombre, tu santidad, tu justicia. En Cristo Jesús. Amén.